Bom, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez com os companheiros de fé. E, bom, a reflexão que les traigo hoje é como buscar e falar com Deus. Bom, muitas pessoas quando se acercam de Deus perguntam como buscar a Deus, como falar com Deus. E que passa? Que muitas dizem que não estou preparado para falar com Deus, não tenho palavras, não sei como falar com Deus. E, em verdade, não é necessário termos um curso de oratória, nem tampouco fazer um curso de teologia para falar com Deus. E nem tampouco uma metodologia específica. E a Bíblia nos traz algumas dicas de como falar e buscar a Deus. E eu elegi aqui alguns versículos onde nos dá pistas de como devemos buscar e falar com Deus. Bom, o primeiro versículo que leí na Bíblia está em el versículo Jeremías 29, 12, 13, que diz: Entonces me invocaréis e vendréis, e orareis a mim, e eu os oirei. E me buscareis e me hallareis, porque me buscareis de todo vuestro coração. Mira, que aqui há uma clave. Deus não nos pede que utilicemos palavras bonitas, nem tampouco que nós devemos ter uma metodologia específica para falar com Deus. Mas o que Deus quer é que hablemos com sinceridade, com vuestros corações. Mira, que bonito é esse. Mira como é sencillo falar com vuestros corações. Isso está em Jeremías 29, 12, 13. Já nos dá uma primeira condição de tranquilidade, não? Falar com Deus com sinceridade, com pureza de coração, vale? E depois, mire outro versículo que a mim me chamou muita atenção, que é Mateus 6,6, que diz assim: Quando alguno de vocês ore, hágalo a solas. Vai a su quarto, cierre a porta e abre allí em secreto com Deus, su Padre, pois Ele dá lo que se le pide em secreto. E este versículo diz que nós não necessitamos de publicidade para falar com Deus. Não necessitamos estar com muita gente para hacer nossas petições, nossos agradecimentos, ¿vale? Pero se tu queres hacerlo com mais pessoas, não passa nada, mas Deus diz: pide em secreto, cerra tu porta de tu quarto e habla comigo em secreto. Pero dá uma confidencialidade, uma intimidade que nós devemos ter com Deus. Isso é muito bonito, hein? Bom, e há pessoas que dizem: mira, mesmo falando esses versículos, eu te digo, não tenho condições de falar com Deus, não me encontro ainda preparado. E Deus, na palavra, te revela em Mateus 6, 9, um modelo de oração, que é o Padre Nuestro, inclusive para os jóvenes e os niños que começam a acercar-se de Deus, não? Aí está o modelo. Tu não necessitas de palavra, sigues o Padre Nuestro e tu já estarás conectado a Deus. Vale? Que bueno, hein? Hasta depois de tanto tentar falar com Deus, tu não encontras e já tens um modelo que está escrito em Mateus 6, 9.
Y este otro versículo que para mí es más importante que todos los otros. Y ahí me acuerdo de mi mujer que dice, mira, hay que orar siempre, hay que estar orando siempre, que es el versículo 1, Tesalonicenses 5:17, que diz assim, orad sem cessar, orad sem cessar. O que quer dizer? Que temos que nos habituar a que as orações são como um hábito, ou seja, todos os dias, mal comparadamente como tu desayunas ou limpia os dentes com os cepillos, né? Então é que sempre está vigilando e está em versículo 1, Tesalonicenses 5:17, orad sem cessar. E como é uma reflexão inicial, não teremos tanto tempo para conectar com este versículo. Eu finalizo com estas frases que te trago aqui. Orar revela fé em Deus. Orar revela fé em Deus. Orar antes revela que estamos dependentes de Deus. Orar depois revela que temos gratidão a Deus. Pero orar sempre revela que temos comunhão com Deus. Vale? Então, para mim, é uma reflexão muito boa, porque sempre estamos nos perguntando, será que estamos, de hecho, sabendo falar com Deus? Será que estamos revelando tudo que nossos corações têm para revelar a Deus? Então, muito boa reflexão para mim e muito boa oportunidade de estar aqui fazendo esta reflexão inicial de hoje, vale? E vamos concluir com uma oração, não? Senhor Deus, que podamos sempre entender a importância da oração diária e seu poder, que estemos em comunhão contigo através de nossa busca, lleno do poder do Espírito Santo, agradecendo a cada dia a bendição que é viver em seu comando. Pedimos agora que conduzca essa reunião recordando do versículo de Mateus 18:20, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, allí estou eu em meio de eles. Em nome de Jesus. Amém. Graças. Bien, antes de nada os resumo, quisiera empezar a tratar un episodio en la vida de Jesucristo que está en el capítulo de Marcos, entre los versículos 21
a 34. También lo podemos leer en Lucas capítulo 4 del 31 al 41. Este es un episodio en el que Jesucristo y sus apóstoles, sus discípulos, entran en la sinagoga de Capernaum. Y ahí dentro de la sinagoga de Capernaum suceden una serie de cosas. Hay una serie de personajes, dicho así, rápido, que nos pueden arrojar un poco de enseñanza. Diría, bueno, más bien bastante enseñanza. Así que vamos a ir viendo todo este evento que sucedió dentro de la sinagoga de Capernaum. Es uno de los, dentro del Evangelio de Marcos, uno de los primeros milagros que aparecen, y es la sanidad dentro de la sinagoga de un endemoniado. Tenemos varios eventos. Por ejemplo, podemos observar a Jesucristo, podemos ver cómo Jesucristo echa ese demonio, podemos ver la conversación del demonio con Cristo, porque Cristo no le hacía mucho caso, pero bueno, hay una conversación pequeña, una actitud de Cristo ante las personas necesitadas que había allí. Podemos incluso observar a ese propio demonio, al endemoniado, y, cómo no, a la gente que había en la sinagoga. Pero bueno, hoy quiero ver con vosotros, dentro de esa sinagoga, al personaje central. Observemos a Cristo. ¿Os imagináis? Estamos dentro de la sinagoga. Hay un montón de judíos de Capernaum y viene Cristo y sus discípulos. Vamos a fijarnos en Cristo. Dice el texto, solo voy a ir leyendo conforme vayamos estudiando este episodio, voy a ir leyendo los versículos que le corresponden. En cuanto a la observación que vamos a hacer de Cristo dentro de la sinagoga, los versículos que lo dicen son capítulo 1, versículo 21 y 22. Nada más que esos dos versículos vamos a ver. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Veréis, a mí me gusta mucho ver qué hay dentro de cada pasaje. Y me muevo mucho por preguntas que me hago. Luego, indudablemente, con la ayuda del Señor, trato de respondérmelas. Me surgen, a raíz de ver a Cristo dentro de la sinagoga, tres preguntas, pero que van entrelazadas. La primera pregunta que me surge es la siguiente: ¿qué hacía Cristo en la sinagoga? ¿Simplemente se sentaba allí? Veréis. Vamos a dejar que el propio texto nos conteste esta pregunta. Dice el versículo 21, en su parte segunda, dice: y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Después de marcharse de Nazaret, Cristo va hacia Capernaum, se instala allí durante un tiempo y va para casa de algunos de sus discípulos, en este caso de Pedro. Capernaum era un pueblo próspero en aquel momento, un pueblo de pescadores, a orillas del mar de Galilea o lago de Genesaret, como lo queráis llamar. Y era próspero, era un pueblecito próspero del que hasta hace muy poco no se sabía nada. Ahora parece que ya hay excavaciones y ya se va viendo cómo era el pueblo. Fijaros, los pueblos aparecen, crecen y desaparecen, se los lleva la nada. Y dice: entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Una primera cosa, Cristo fue a la sinagoga conforme a
su costumbre. Nosotros venimos a la reunión conforme a nuestra costumbre. Como creyentes, el Señor nos dice, Dios nos dice en la Escritura, que no dejemos de reunirnos. Y Cristo nos da ejemplo, conforme a su costumbre de reunirse. Él iba a la sinagoga, era su costumbre, como todo buen judío en ese momento. Mirad, en aquel tiempo los judíos solo tenían un templo, el templo de Jerusalén. Pero claro, como allí iban una vez al año, los sábados, día de reposo, tenían sus propias reuniones de culto, tenían sus sinagogas. En la sinagoga había un hombre que se encargaba de ella, pero no se encargaba de dar enseñanza. Él escogía personas y por eso no nos extrañemos de ver que Cristo iba allí a enseñar. Bien, el culto incluía oración, lectura y exposición bíblica de las Escrituras. ¿Qué os recuerda? ¿Os recuerda alguna reunión? No había problema. Oración, lectura y exposición pública de las Escrituras. ¿Sabéis qué falta aquí? La alabanza. La alabanza no es. Pero nuestras reuniones tienen la misma base. Bien, vamos a la pregunta que habíamos planteado. ¿Qué hacía Cristo allí? Pues nos lo dice la palabra. Iba para enseñar, porque esta era su labor, era su ministerio, enseñar. Pero viene la segunda pregunta que va enlazada. ¿Qué enseñaba Cristo en la sinagoga? Y la respuesta la tenemos en el mismo capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y viendo y profundizando en las Escrituras, viendo detalles de la enseñanza de Cristo, vemos que Cristo enseñaba ¿a quiénes? A los que querían oír. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Creo que hoy en día en nuestra evangelización se nos olvida una palabra que creemos que es muy mala, no vamos a decirla, no va a ser que la gente se nos asuste, y es arrepentíos. Arrepentirse es cambiar de forma de actuar, cambiar de forma de pensar, no querer seguir por el camino que no era correcto. Y hoy en día casi yo me encuentro que a veces planteamos el evangelio del beneficio. Vente, cree en Cristo y todo te irá muy bien. Mentira. Arrepiéntete y entrégate a Cristo. Y después Cristo será a cargo de tu vida y Él hará lo que sea conveniente para tu vida. Esta era la evangelización de Cristo. Arrepentíos y creed. El reino de los cielos se ha acercado. Bien, yo pienso que con Cristo el Evangelio del Reino de Dios había comenzado a ser revelado al pueblo. Jesucristo estaba comenzando a enseñarles las verdades de Dios, las verdades del reino, las verdades de la salvación. Había venido ¿para qué? Para abrir los ojos a los ciegos, porque hoy por hoy, y antes también, Satanás ha puesto un velo, un tupido velo delante del hombre,
para que éste no vea a Dios, para que no vea las bendiciones de Dios. La labor de Cristo, sacar ese velo, abrir las puertas de las cárceles donde Cristo tiene encerradas a las personas, para que ellos puedan ver. Muchas veces, no sé, evangelizando, yo me doy cuenta que es muy sencillo. Cree en Cristo, Cristo murió por ti. Eres pecador. Cristo murió por ti. Abre los ojos. Pues como Dios no lo haga, como el Espíritu Santo no lo haga, y esa es la labor que venía a hacer Cristo, a enseñar las verdades del reino de Dios, a abrir los ojos a las personas para que las pudieran ver. Dice en Juan capítulo 1, dice, hablando de Cristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que abre los ojos a todo hombre, había venido a este mundo. Y continúa, si queréis leerlo, en Juan capítulo 1, los primeros versículos que son realmente preciosos. Así que esa luz vino al mundo, ese era Cristo. Él enseñaba. Y esta es la respuesta a la segunda pregunta. Enseñaba las verdades de Dios. Vamos viendo lo que Cristo hacía, ¿verdad? Llegó a la sinagoga para enseñar. ¿Cristo qué enseñaba? Las verdades de Dios. Abría los ojos a las personas para enseñar las verdades de Dios. Y una cosa importantísima que se me estaba quedando en el tintero. ¿En qué condiciones había comenzado Cristo su ministerio? Dice la palabra que él había sido apartado por el Espíritu Santo a hacer un ayuno grande de 40 días. Dice que cuando viene del ayuno, viene en el poder del Espíritu Santo. Cristo hacía las cosas de Dios, hacía los mandatos de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y bueno, surge una tercera pregunta, van unas tras otras. ¿Cómo enseñaba Jesucristo en esa sinagoga? En general, ¿cómo enseñaba él? ¿Cómo lo hacía? Y la respuesta está en el capítulo 1, en el versículo 22 que habíamos leído. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas. Cristo tenía autoridad. Enseñaba las verdades de Dios, y esta es la tercera respuesta, con autoridad. ¿Por qué los escribas y fariseos no tenían esa autoridad que tenía Cristo? Pues porque ellos enseñaban con la autoridad de las personas que les habían enseñado. No era una autoridad propia. La de Cristo era una autoridad propia, una autoridad limpia, verdadera. Él era Dios y aparte de ser Dios, él trabajaba con el Espíritu Santo en su interior. Él enseñaba con esa autoridad que le daba el Espíritu Santo. Entonces, a ver, lo vamos a resumir. Jesucristo enseñaba con autoridad propia, con la frescura de la verdad. La frescura de la verdad. Cristo no tenía los títulos de teología ni los cursos bíblicos, para hacer y decir las cosas muy bien. Él tenía autoridad propia. Él hablaba de lo que conocía, lo dice muchas veces. Yo hablo de lo que conozco. Lo que he visto, digo. Como dijeron al final los discípulos, también dicen, lo que hemos visto, decimos. Hablamos de lo que hemos visto.
no de lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto. Ellos nos hablan en los evangelios del Cristo que han visto. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta ya la vemos, con autoridad. Bien, ahora viene la cosa que nos interesa a nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Veréis. Yo tengo aquí recogido que a la hora de evangelizar deberíamos animarnos. ¿Por qué? Porque para hablar de la salvación, para enseñar de los evangelios, podemos hacerlo también con autoridad como Cristo lo hizo. Enseñar las verdades de las Escrituras, igual que hizo Él. Y podemos hacerlo con autoridad, porque también nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es el que nos abre el entendimiento, es el que dice, abre la boca y yo te pondré lo que tienes que decir. Entonces nosotros tenemos también la misma ventaja. Llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y lo que estamos haciendo es cumplir el encargo que Cristo nos dejó. Cuando Él se fue, su ministerio, su labor de abrir los ojos de los que no ven, de los que están en tinieblas, su labor de traer el mensaje del Evangelio, nos la dejó a nosotros. Y muchas veces tenemos miedo de hablar. Ay, que me digan, que digan lo que quieran. En fin, recordemos que Jesucristo enseñaba lo que contenía la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios debemos libertar a las personas de esas tinieblas, de esas cárceles donde Satanás los tiene metidos. Porque dice la palabra que los metió allí y no los suelta. Son su trofeo. Así que hasta aquí. Hoy solo hemos visto lo que hacía Cristo en la sinagoga. Nos queda un montón de personas también dentro de la sinagoga y situaciones dentro de la sinagoga que yo creo que nos van a dar bastante enseñanza. Y bien, espero no haber sido muy largo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Padre, Señor, queremos darte gracias, Dios, por habernos dejado tu palabra, Señor. También te damos gracias, Dios, porque tú nos vas a ayudar, Señor, cuando abramos nuestras bocas, Dios mío. Danos de nuevo de la palabra, Señor, danos fuerza, Señor, danos lo necesario, Señor, para abrir las vistas de las personas que están cegadas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.